Usted está escuchando la emisora de la información global en Venezuela, Radio 1 1340 AM, la internacional. TMTX, tu marca tú, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A y es apto para todo público. Nos escuchas a través de Radio 1, la internacional, 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, Arnaldo Flores. Y en la asistencia de producción, Elianis Roca y Crismal Porina, hoy. En la conducción te acompaña Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX es transmitido en el día 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de radio11340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.be, donde siempre estaremos respondiendo sus comentarios, preguntas y demás que hagan estando al aire. Hoy, 8 de octubre de 2024, a las 2:09 de la tarde, arrancamos escuchando a Sotomayor interpretando Time Left. Desde Caracas, Venezuela, esta es la señal de Radio 1 1340 AM, la internacional. La emisora de la información global en Venezuela tiene un solo nombre. Radio 1 1340 AM, la internacional. Estás escuchando TMTX, tu marca tú, a través de Radio 1, la internacional, 1340 AM, y acabas de escuchar a Sotomayor con Time Left. Hoy tenemos en el estudio a CQ Andrade, quien es creadora del Mundo de Cuentos. Bienvenida, CQ. Hola, Así gracias, Alfredo. Cuéntame algo, ¿qué es lo que hace Mundo de Cuentos? ¿De qué se trata? Bueno, Mundo de Cuentos es un canal que empezó en YouTube porque mi esposo me decía todo el tiempo, empieza un canal, porque él decía que tenía como esa necesidad de narrarle a los niños estos cuentos que eran como especiales, como que no están en todas partes y como que los niños no siempre tienen acceso a esto. Y ahí, bueno, YouTube, como sabemos, es una plataforma completamente gratis. Ellos tienen acceso, en aquel entonces todavía que no estaban los shorts, igual los niños tenían acceso, no lo conocían tanto, pero por medio de los adultos sí podían llegar los papás les podían decir, mira, métete en este canal, aquí están estos cuentos y ya, pues, porque los papás a veces es como que no tienen tiempo. Hoy en día ¿Es así? sí, muchas veces los niños es como que siento que se perdió mucho eso de nuestra época, de que los papás se sentaban a leernos los cuentos, porque los niños de hoy en día están demasiado con la pantalla. Entonces ellos saben que tienen una necesidad de algo, de una atención, de una conexión como más cercana, pero no saben qué es lo que quieren. Entonces yo pienso que los padres pueden crear este nexo, este bond, esta unión con los niños más cuando ellos dedican tiempo a narrarles. Es como que eso es algo demasiado mágico, porque yo lo recuerdo de mi infancia como los cuentos, o sea, el momento en el que mi mamá me narraba los cuentos era como, ay, eso me llena demasiado el corazón, entonces quería hacer eso mismo. Y bueno, sí. Pero ¿cómo fue ese inicio? Más allá de que te tuvieran que convencer para que... Claro, sí, me tuvo que convencer muchísimo porque yo tenía demasiado miedo a poner mi voz. O sea, de hecho, los primeros años del canal yo no salgo nunca. Y recientemente decidí subir un video en el que está mi cara, pero es un video de hace como 4 años que lo grabé pensando... O sea, en realidad no lo grabé para subirlo. Fue así como que, bueno, voy a narrar este cuento y voy a salir en la cámara, pero vamos a ver si algún día me decido a subirlo. Y hace como 2 meses, 3 meses fue que decidí subirlo. Entonces es súper viejo. Pero el inicio fue así, fue como, bueno, graba, o sea, mi esposo me dijo así como que aquí está esta aplicación para que grabes tu voz. En ese momento no tenía una aplicación integrada en el teléfono. Entonces me dijo, con esta aplicación grabas tu voz. Yo creo que fue con QuickTime, algo así. Entonces de una me pone graba y ya. Y luego fue como que, ahora súbelo. O sea, él me fue así como que empujando a que, dale, y súbelo hoy mismo, no lo pienses. Porque era como que si yo grababa ese cuento ese primer día y se quedaba ahí, se iba a engavetar y no iba a empezar el canal. O sea, el canal empezó así fortuitamente por el impulso que él me dio, porque él lo vio como que estaba bueno, pues, que estuviera ese aporte ahí para los niños, y no estaba haciendo nada
guardado en casa. Ya mencionaste que fue algo de años. ¿Cuándo más o menos empezó con esto? Eso fue en el 2017, a principios del 2017, cuando se sube el primer canal, el primer cuento. Y ese primer cuento, en ese momento se viralizó lo que se llama viralizarse para ese momento. No es el YouTube de hoy en día, de 2024, que sí es que pegarle en YouTube es difícil. Entonces, es la más difícil para poder empezar y tener algo de alcance desconocido. Así que cuando agarras y hablas de viralizar, bueno, a las alturas de 2017, más o menos, ¿cuántos estamos hablando? En ese momento fue como que tuvo 15,000 vistas, una cosa así, un video. Bastante. Entonces, y fue así paulatinamente creciendo. Claro, no los tuvo desde el inicio, sino que bueno, afortunadamente el algoritmo lo reconoció como, bueno, este está bueno, le gusta a la gente, y lo siguió recomendando. Entonces, inclusive hoy en día todavía se ve ese cuento, y es de ese año, es súper viejo. Y bueno, ahí está el cuento. Es un cuento de un gato que pensaba diferente, un gato que era medio loco como yo, porque yo siempre digo que yo soy la oveja negra. En mi casa yo siempre soy la que va como a contracorriente, o sea, todo iba por aquí, pero yo voy para allá. Yo quiero ir aquí, yo voy, o sea, todo distinto. Entonces, ese gato, por eso me gustó mucho ese cuento, y ese fue el primer cuento. Ahora, ¿qué es lo que hace a Mundo de Cuentos un canal con una esencia única, algo irrepetible? ¿Qué es lo que lo hace ser único? Wow, lo que lo hace único para mí es que los otros canales están como pendientes de los likes y de los followers. Para mí es compartir un cuento que no todo el mundo tiene acceso a ese cuento, y que de verdad tiene un mensaje diferente. O sea, no tiene el mensaje de los cuentos de las princesas. No es eso. O sea, no es como... No son los cuentos de los hermanos Grimm, no son los cuentos clásicos que todo el mundo conoce. No. Es como romper estereotipos, es como mostrarte las cosas que hoy en día son verdaderamente lo que nos importa, o lo que está hoy en día, oye, lo que ahorita los niños se pregunten. Sí, lo que nos incomoda, o lo que se está hablando en este momento, o lo que los adultos, los padres están viviendo, esa problemática o no problemática que estén viviendo. Acá estamos respondiendo comentarios que nos mandan a través de tmtx.be en Instagram. Hola, se ven bien, saludos. Hola, me encanta el trabajo de ella, la felicito. Gracias. Felicitaciones. ¿Cuál es tu cuento favorito de la infancia y por qué? ¿Con el que tú creciste? Wow, a mí me gustaba mucho el de La Tortuga y la Liebre. Ese es un cuento de estos de antes. Y también me encantaba el del gato con botas. O sea, yo creo que eran mis dos cuentos favoritos. El del gato con botas, bueno, era porque era este gato todo vivo, todo mañoso, travieso, picardía. Sí, todo pícaro. No sé, era muy especial para mí. Yo creo que me llamaba mucho la atención el tema de las ilustraciones de este cuento, y eso creaba en mi niña interior, o sea, mi niña en ese momento como... Ay, tengo un lazo con ese gato. O sea, me gusta mucho ese cuento. Y el de La Tortuga y la Liebre, porque siempre me identificaba con la tortuga. Era como yo siempre iba a mi ritmo, y mi ritmo es particularmente lento en comparación al de todo el mundo. O sea, por ejemplo, hoy en día mi círculo de amistades ya tienen bebés y todos ya tienen una vida así súper armada, y yo todavía no estoy ahí. O sea, yo todavía no me encuentro en ese lugar, y así voy. Y eso es una de las cosas que he ido a lo largo de la vida entendiendo, aceptando y... como en consonancia con eso. Sí, es a mi ritmo. Entonces yo creo que por eso me llamaba mucho la atención el de La Tortuga y la Liebre. Ahora nos pregunta también, ¿qué técnicas utilizas para hacer más emocionante la narración para los niños? Bueno, yo me imagino lo que estoy contando. Yo me lo imagino, y creo que no hago más allá de simplemente poner la mayor emoción que pueda poner en la voz. Es como, para mí, es como que yo me imagino por un momento que yo soy ese niño que está escuchando, y como yo quisiera escuchar ese cuento. O sea, yo quisiera que pusiera esta emoción aquí, ya fuera emoción triste o emoción de que está súper feliz. O sea, yo quisiera que cuando el adulto me está contando ese cuento, que yo sienta esa conexión. O sea, como ver qué está pasando en verdad en ese cuento. A ver, yo no he hecho cursos ni nada de esto de actuación o de performance, nada de esto. Ni doblaje, nada. Pero yo trato de poner toda la emoción que puedo. O sea, yo trato de que se sienta real. O sea, y también hago muchísimo lo del cambio de voces. O sea, porque antes era muy como voz de bebé, ¿no? Trataba de hacer la voz de pequeño para darle más resonancia a los personajes, para que se sintieran como que son ellos. No es, como dije... No es este tipo de voz de doblaje que suena más realista, pero es lo que me salió. O sea, es como
No, pero quizás esa misma sea tu ventaja, pues con el perdón de los actores de doblaje, que yo sé que tengo unos cuantos años siguiendo, con el perdón de ustedes. Quizás eso sea lo que lo haga justamente más auténtico, porque una formación formal de actuación de doblaje, incluso de locución, siempre va a buscar como meterte dentro de un patrón, pues. Sí, es como sí. las personas con ortodoncia, pues que las sonrisas terminan Sí. viéndose todas iguales. Todas iguales. No es la idea. Acá nos preguntan, ¿has escrito cuentos? Bueno, yo sé que sí. Tus Oh, cuentos sí. originales. Sí. Sí, bueno, por ahora solo tengo 2 cuentitos que están ahí en el canal. Los escribí en el 2019 y son a raíz como de esta experiencia de emigrar. O sea, es como esta necesidad que yo vi como que, bueno, nosotros estamos yéndonos los adultos, pero también hay muchos adultos que se llevan a los niños, se los llevan del país. Y estos niños tienen que adaptarse afuera y tienen que convivir con otros niños que están en ese lugar, a donde sea que se los llevaron. Entonces, encontré como ese tema que estaba pasando de que muchos niños, coño, estaban como en una situación no de tristeza, pero sí de sentirse como fuera de lugar. Claro. Entonces yo, claro, junto a esto y mi experiencia, que yo también estaba emigrando, yo también me sentía fuera de lugar, quise hacer esta historia para ellos, los que están afuera, los niños que no encuentran un sitio y además están pasando por, digamos, situaciones que se viven muchísimo afuera y nosotros aquí en Venezuela no estamos acostumbrados, porque aquí es como que todos somos iguales y aquí hay una multiculturalidad, increíble, que aquí hay gente de todas partes y aquí nos hemos mezclado todos. Aquí es como que no hay esa diferencia, pero tú cuando sales tú sí ves que eres diferente y para la gente que está ahí, tú eres diferente. Entonces, para los niños, esto yo me imagino, poniéndome sus zapatos, debe ser muy difícil porque ellos no están ahí con sus papás, están solitos. Si están en un colegio desenvolviéndose en el día a día, ellos están ahí solitos. Si están en una actividad extracurricular, por más que el papá le esté acompañando afuera en las gradas, el niño está ahí solito, conviviendo con esos otros niños. Entonces, era como eso, era como decirles, no están solos. Y esto es un proceso que, bueno, tiene que pasar el mundo, indistintamente de las situaciones políticas alrededor. Esto tiene que pasar el mundo porque, bueno, ya la globalización y todo esto, ya el mundo en un momento, todo el mundo va a querer vivir en distintos lugares, no donde nació. Entonces, es como que esto hay que pasarlo, no hay de otra. Claro, debes aprender a vivir con ello, pues. Y eso que para los niños es mucho más fácil adaptarse que para un adulto, pues. Sí. Dentro de uno está el shock cultural, Sí. pero dentro del niño está, bueno, ellos día a día deben adaptarse, pues. Incluso Sí. aquí entras al colegio y sigue siendo un escenario fuera de casa que no conocen, pues. ¿Te han llamado para contar cuentos en fiestas o eventos? Preguntan acá. Sí, me han invitado, pero lamentablemente no he podido porque ha sido cuando no estoy aquí en Venezuela. Entonces no se ha concretado. No he podido hacerlo. Bueno, esperemos que pronto. ¿Cuáles criterios tienes para valorar tu propio trabajo? ¿Cómo te evalúas a ti misma? A ver, mis criterios. Bueno, yo creo que no soy, a pesar de que soy bastante perfeccionista, en cuanto a esto que estoy compartiendo, no soy muy exigente. Porque para mí esto es como un regalo. Es un regalo. Y yo voy a poner en él todo lo que yo pueda de mí, todo lo que a mí me nace en ese momento, toda la emoción que yo pueda aportar en esa narración. Pero no estoy esperando que, bueno, va a ser algo profesional o que va a cumplir con ciertas expectativas de, no sé, una empresa ni nada. Soy completamente libre para crear lo que yo quiera y es mi canal. Y creo que es más sentirme como de que el cuento de verdad transmitió los valores que yo quería cuando lo leí. Si siento que logré eso en la narración, me siento feliz. O sea, a veces... Antes me daba muchísimo miedo subir los cuentos una vez que estaban porque decía, ay no, aquí cometí un error, o aquí repetí esta letra, o aquí hice una muletilla, o aquí tal. Ya hoy en día no. Ya hoy en día es como que es más libre, estoy más libre de lo que salió porque el cuento lo elegí con muchísimo cariño por un mensaje específico que tenía y cuando se logra transmitir eso, para mí es suficiente. O sea, Claro, o sea, te salió del corazón, lo hiciste naturalmente, tu conciencia está tranquila, Exacto. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta para Vamos mí. a nuestro primer intervalo musical, pero primero una dedicatoria que nos hacen acá.
Para Alejandro, quien es el padrino de mi primogénito, por cierto, quien está cumpliendo años hoy, tu esposa te manda esta dedicatoria. El amor es una construcción inteligente de dos personas sabias quienes deciden ser amigos, compañeros, cómplices, compinches y buenos amantes, que a pesar de los problemas que nunca faltan, se eligen cada mañana para seguir caminando juntos. Te amo, esposo, felices 38. La canción que le dedica Calibre 50 con Simplemente Gracias. Nos vemos en un ratico. Usted está escuchando la emisora de la información global en Venezuela, Radio 1 1340 AM, la internacional. Regresamos a TMTX, tu marca tuya. Acabas de escuchar a Calibre 50 con Simplemente Gracias. Tenemos a nuestra invitada en el estudio hoy, a CQ Andrade, quien es creadora de Mundo de Cuentos. Conozcamos esa mente detrás de Mundo de Cuentos. ¿Qué dirías que es lo más memorable que te han dado como respuesta a tus cuentos? Pues ya dijiste, los creas con amor, es tu emoción, los creas así, naturalmente. ¿Cuál es la mejor respuesta que te han dado? ¿Cómo ha sido esa respuesta? Bueno, lo que sucede es que el canal estuvo como poco tiempo con este derecho de feedback, porque YouTube, por proteger a los niños, hace que los canales que son creados para... En YouTube Kids no puedes hacer comentarios en los videos. No puedes, entonces él bloquea los comentarios, inclusive no pueden guardar los videos. Entonces, al principio la gente hacía los comentarios y el más bonito así, bueno, lo recuerdo porque no es que era muy así, wow, lo que dijo, pero a mí me encantó que era un hermanito que estaba cuidando a su hermanito pequeño y el niño pudo quedarse dormido. O sea, el niño es como que tenía problemas para dormir, ¿sabes? El tema de la ansiedad y todo esto. Y el niño se pudo quedar dormido. Entonces me dijo como que eres una maga, lo lograste dormir. Y yo, bueno, eso me gusta porque aunque sea un granito de arena para alguien que está... Le hiciste la vida más fácil a alguien, alguien que ni siquiera conoce, le hiciste más fácil. Sí. Nos preguntan acá en @tmtx.be, ¿has contado cuentos para adultos o has contado dirigidos a adultos? Dirigidos a adultos, no, pero podría ser El Principito considerado a veces un cuento para adultos. Yo ese lo narro en el canal de TikTok y ahí a veces hay adultos, sí. Claro. Sí, no es exactamente como que cuentos para adultos, pero funciona también. Yo creo que esta es una invitación considerando lo de los eventos que preguntaron hace rato. ¿Te gustaría contar cuentos en vivo a niños? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Ya sabes, te vas a invitar, inevitablemente. ¿Qué personajes de cuentos crees que son los más inspiradores para los niños? Wow, está difícil. Personajes. A ver, me gustan mucho los personajes de hoy en día. Los personajes de los cuentos de hoy en día. Porque tienen como... Digamos, cada historia o cada época tiene sus propios héroes, ¿no? Cada historia tiene una manera de dirigirse a esa generación de forma de que te llegue un mensaje, algo que te quiere transmitir. Entonces, a lo mejor a mí, no sé si me llegaban tanto aquellos de la época de mi madre, pero sí siento que los de hoy en día me gusta como esos mensajes de, bueno, somos todos diferentes, aceptémonos todos como somos diferentes y aquí en realidad todo el mundo tiene la sangre del mismo color, que eso es indistinto. Yo creo que no es un personaje específico, pero sí me gusta mucho esta nueva generación de historias. Por ejemplo, no es para hacer una publicidad ni nada, pero hay una película en Netflix que se llama Damsel, creo. Y me gusta esa historia, o sea, es diferente. Y ella misma se salva, ella misma va y ella misma lucha contra el dragón. Y además de todo es como que ella gobernó su sombra y se hizo amiga del dragón. Entonces es como un súper mensaje de... Tú puedes empoderarte y puedes, ¿cómo se dice? Vencer a tus dragones, que son como tus sombras, y aparte tomarlas como parte de esa gama de colores para luego avanzar en la vida y, wow, crecer mucho con eso. Claro, toma tus propias debilidades y conviértelas en fortalezas. Sí, exactamente. Entonces creo que eso, no personajes específicos, ahora no recuerdo. A ver, me dices personajes y a mí lo que se me viene a la mente ahorita es Snoopy. Porque yo amo a Snoopy. No, pero ya va hablando de Charlie Brown. O sea, allí hay unos buenos mensajes de amistad, de tolerancia. Yo hoy todavía la veo la serie, o sea, todavía la veo. No está tan lejos, pues. Sigue siendo personaje positivo. Nos preguntan acá, ¿te enfocas en narrar cuentos que enseñen lecciones valiosas? O sea, ¿siempre debe tener una moraleja la historia? Sí. Me gusta mucho que traten algún tema que sea como incómodo. O sea, que traten como...
Hay uno que me encanta que se llama Mi amigo extraterrestre. Entonces ese es un ejemplo, ¿sabes? Es como este tema de ahí en el mundo no nos damos cuenta, pero hay mucha gente que está excluida. Y me gusta como tratar ese tema porque hasta que el mundo no se dé cuenta que esto es una problemática en todo el mundo y no se lo enseñamos a los niños desde pequeños y no les enseñamos cómo ellos deberían reaccionar ante estas situaciones si les pasa, mientras no veamos el problema, no vamos a empezar a abordarlo y a resolverlo. Claro. Entonces, eso, o sea... Nos hacen una pregunta más aquí a través de @tmtx.be. ¿Haces reseñas de libros? No. No. No he hecho una. No he hecho una por ahora. No me cierro a la posibilidad, pero no he hecho. Yo lo intenté hacer reseñas de 1 minuto, pero no. Eventualmente la tanta restricción, tanta cosa, tanta rutina, no tuve ganas de continuar. A ver, acá tengo otra pregunta anotada que era respecto a la recepción que has tenido en tu canal. ¿Cómo te tomas la crítica? Ya que todo esto es hecho con amor, todo esto es hecho con cariño, o sea, tú pones tu esencia allí. Sí. Pero justamente eso hace que la crítica normal sea como más difícil de aguantarla. Siempre. ¿Cómo haces en esos casos? Bueno, al principio hubo una época que de hecho hubo un cuento que me lo bajaron, precisamente por esto, porque no todo el mundo está abierto a, ¿sabes?, escuchar estos cuentos y entender que existe un problema. Hay mucha gente que lo rechaza inmediatamente. O sea, escuchas un cuento de, no sé, de inclusión de colores y hay países en los que no aceptan que hay racismo, entonces les va a chocar completamente ese cuento. Bueno, para mí fue difícil que me bajaran ese cuento. O sea, para mí fue como un down porque yo de verdad que me tumbó. O sea, de verdad como que paré un tiempo de subir videos hasta que un día dije como, si yo no sigo subiendo videos, la persona que me bajó el video por no entender que, cada quien tiene su nivel de conciencia y cada quien va a poder entender al punto que pueda entenderlo, va a ganar esa persona. Y va a ganar como esa mentalidad de quedarnos en el pasado y de no abordar esta problemática. Y así fue que decidí continuar. Pero si te vas a los cuentos, vas a ver que hay una brecha de una última publicación. Pasaron como años y de repente volvía. Y fue por eso, sí. Esa es la broma con internet. Uno nunca sabe si la crítica es auténtica como una crítica constructiva, pues que siempre va a ser auténtica, si es alguien que por odio, ya está. No, tú identificas que cuando la crítica es con insultos, no tiene la razón. O sea, no te está insultando, o sea, no es una persona que en realidad está analizando el cuento. Está, o sea, no puedes... No, si es un ataque a Dominem, descartado, ya está. No es acerca del cuento. No. Nos preguntan acá @tmtx.be. Bueno, no nos preguntan. Esto es algo que te lo dicen como una orden. Ten como meta crear más cuentos propios. Ok, Por favor. Nos preguntan acá, ¿has contado mitos indígenas o te has interesado en ellos? No, estoy buscando, pero todavía no he... Es que hay tanto, o sea, hay tanto que puedo meter en el canal. Hay demasiados cuentos y muchísimas cosas que serían súper interesantísimos y que enriquecerían muchísimo el canal. Pero no los he encontrado todavía, no me he propuesto encontrarlos. Esta pregunta, bueno, parte fue respondida en el primer segmento, pero haciéndolo de otra manera. ¿Cómo haces para conectar con la imaginación de los niños mientras cuentas una historia? Creo que porque en el fondo todavía soy una niña. O sea, yo siento que yo soy muy inmadura todavía y eso me ayuda a que, bueno, esto me interese tanto. O sea, esto es como... Es una chispa que hay y por eso me imagino que todavía no he tenido bebés porque yo todavía no me siento completamente como una adulta. Aunque yo soy una adulta ya hecha y derecha, pero a mí me gusta, bueno, no sé, Peter Pan soy pues. No pasa nada. Puedes agarrar y asumir esa responsabilidad igual y listo. Mejor preparada que no preparada. Sí. Bien, vamos al segundo intervalo musical de hoy antes de entrar a nuestro tercer segmento del programa y continuando con la dedicatoria para el mismo tipo de hace un rato. Tu hija te manda una dedicatoria que dice: feliz cumpleaños papá, gracias por creer en mí y enseñarme a caminar sin miedo, te amo. Y la canción que te dedica es de Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, se llama Tu sangre en mi cuerpo. Ya volvemos. Durante las 24 horas, información global a su alcance. Desde Caracas, Venezuela, solo por la señal de Radio 1 1340 AM, La Internacional.
Volvemos a TMQTX, tu marca tú, y hoy tenemos en el estudio a nuestra invitada CQ Andrade, quien es la creadora de Mundo de Cuentos, y ahorita va a hacernos una demostración en vivo de aquello que compone su canal, que es la narración de cuentos, con el primer capítulo del Principito. Todo tuyo. Ok, yo elegí este cuento porque es una de mis historias favoritas de la vida. O sea, para mí El Principito tiene alma y corazón y cada vez que lo leo lloro igual. Entonces voy con este primer capítulo. En cierta ocasión, cuando tenía aproximadamente unos 6 años, vi una imagen que me llamó demasiado la atención, de un libro llamado Las historias reales de la salvaje naturaleza, sobre el bosque antiguo y todas esas cosas. Era una imagen de una gigantesca serpiente, boa constrictor, en el momento justo que se tragaba una enorme presa. Aquí te dejo la imagen para que la veas. En el libro decía: las boas constructoras tragan a sus presas enteras, sin masticarlas. Después de eso, no pueden moverse y duermen durante los 5 o 6 meses que necesitan para digerirlas. Estuve pensando muchísimo sobre las aventuras de la selva. Y al fin, después de muchos intentos, logré hacer mi primer dibujo. Mi dibujo número 1, como le llamo yo, aquí te lo dejo. Ahora te contaré que le mostré mi obra a los adultos. Era mi obra maestra. A mí me parecía que era perfecta. Y pregunté a los adultos si el dibujo les asustaba. Pero ellos respondieron: ¿asustarme? ¿Por qué tendría que asustarme con un simple sombrero? Pero mi dibujo no era un sombrero, obviamente, sino la imagen de una boa constrictor digiriendo un enorme elefante. Pero los adultos no podían comprenderlo. Tuve que hacer mi segundo dibujo. Esta vez dibujé el interior de la boa. Así, los adultos iban a poder ver bien por dentro a detalle. Sí, ya sabes, los adultos necesitan que les expliquen todo, casi con piedras y palitos. Cuando los adultos vieron mi segundo dibujo, me aconsejaron que me olvidara de dibujar boas de cualquier forma y en vez de eso, que me dedicara a estudiar la geografía, la historia, la aritmética y la gramática, que me serían más útiles. Por eso, a esa edad de 6 años, dejé lo que quizás pude haber tenido una exitosa carrera como pintor. Pero me había desanimado tanto con mis 2 primeros dibujos que lo dejé. Comúnmente, los adultos no captan nada por sí mismos y es muy cansado para los niños estar siempre explicándoles las cosas. Por eso tuve que escoger otro oficio. Aprendí a pilotar aviones. Déjate digo, he volado por varios lugares en el mundo y es verdad, hasta cierto punto, la geografía me ha sido de mucha utilidad, porque en un simple vistazo puedo diferenciar entre China de Japón. Y si uno llega a perderse cuando es de noche, tener conocimientos de geografía puede salvarte la vida. A lo largo de mi vida he coincidido con muchas personas que son gentes serias y responsables, que solo se interesan por asuntos de importancia, según ellos. He vivido mucho tiempo entre los adultos. Los conozco muy de cerca, pero aún así, no tengo muy buena opinión sobre ellos. Cuando me encontraba con algún adulto que me parecía algo divertido, lúcido y admirable, lo ponía a prueba. Le mostraba mi primer dibujo. Sí, siempre lo llevo conmigo. Mi objetivo era tratar de averiguar si esta persona tenía alto entendimiento, pero siempre respondían lo mismo. Es un sombrero. Entonces, no le platicaba nada sobre boas,
bosques primitivos o estrellas. Me tenía que adaptar a su nivel de comprensión. Le hablaba del trabajo, del golf, de política y de dinero, de lo que él o ella pudiera entender. Y el adulto reaccionaba muy contento por haber conocido a un hombre tan sensato, divertido y racional. Y así fue el primer capítulo. Bueno, antes, ¿sabes que Saint-Exupéry era piloto de avión? Sí, Murió él era- pilotando sí, justamente en la Primera exactamente. Guerra Mundial y es como Sí. que, al haberlo escuchado de este lado, Sí, sí. como que, qué horror. Sí, muy triste, pero... Nos preguntan aquí a través de @tmtx.be. Bueno, preguntas rápidas porque ya estamos en el último segmento del programa. Vale. Cuando cuentas cuentos a niños, ¿ellos pueden intervenir y cambiar el cuento? ¿Te ha pasado? No me ha pasado. ¿No te ha pasado todavía? Te va a pasar. ¿Tienes planes de escribir y publicar tus propios cuentos? Sí. O sea, ellos, los que están escritos, sí tengo planes de publicarlos en algún momento. Cuando surja la oportunidad. Cuando surja la oportunidad. Sí. ¿Cuál ha sido la reacción más sorprendente que has recibido de tu audiencia? Reacción más sorprendente. Wow, me dejaste sin palabras. A ver, reacción más sorprendente. Creo que podría ser el simple hecho de ver la cara de felicidad de los niños. Porque, como te dije al principio, esta actividad que parece algo muy básico de hacer tiempo y dedicarte a narrar para un niño una historia, sea la que sea, que tú sientes que a él le va a llegar o que sientes que le va a gustar en ese momento, según la edad que tenga, es mágico. O sea, esta me parece que es una de las mejores maneras que tienen los papás de acercarse a los niños y de crear memorias que, si a lo mejor no tienes mucho tiempo y a lo mejor no puedes planificarte cada fin de semana salir con él y hacer actividades súper guau, que él las va... Tú sientes que eso es lo que él necesita. Sí, él necesita obviamente moverse y expandir su cerebro viendo muchísimas cosas distintas, pero este momento de contarle, no sé cómo decirte, yo siento que la voz, y sobre todo la voz de los padres, ya que los niños lo han escuchado desde la pancita de la mamá, yo siento que eso tiene para ellos un efecto demasiado calmante y demasiado enriquecedor. O sea, ellos, a lo mejor si tú te sientes con ellos y lo haces como una rutina, sentarte cada noche a contarles un cuento, estás aportando más para su vida de lo que te imaginas, porque ellos van a guardar eso para siempre. Y a mí me encanta eso, ver la emoción que ellos tienen cuando estás ahí dedicando ese tiempo, porque de verdad estás presente. O sea, estás contando un cuento y de verdad estás presente para ellos. No estás con el celular así distraído o respondiendo un mail o ocupado de mil cosas. Y en ese momento tú también como papá te puedes meter en el cuento. Si tú pones de tu parte, tú vas a sentir como que estás ahí con el niño. Y es como que casi que viajaste a otro mundo. Si estás contando un cuento de otro planeta, por un momento viajaste con tu pequeño. Y siento que eso es maravilloso. O sea, eso me encanta, ver la cara de emoción de ellos, de felicidad y de... Es que no sé cómo explicarte, es que no Es tiene satisfactorio, nombre. pues, cuando el agarre está conectado Sí. con... Cuéntame más, dime más. Sí, y que estás ahí presente, o sea, Claro. él lo siente, el bebé, él lo siente, o sea, mi papá, mi mamá está aquí conmigo y está dedicando este tiempo 100% para que creemos este momento juntos. Nos preguntan acá, justamente en relación a lo que acabas de mencionar, ¿tienes algún consejo para los padres sobre cómo leer los cuentos a los niños en casa? Bueno, un consejo creo que sería eso mismo. Déjate llevar por la historia. A ellos les gusta mucho que exageres, que hagas como que... Y que te asustes o que te sorprendas, como que si tú estás... Como que si tienes por un momento en la mente como un niño. A él le encanta ver que tú estás como teniendo las mismas reacciones que él. Entonces yo creo que ese sería el consejo, como de que no te importa de que, ay, pero qué inmaduro, Dios mío, ya yo crecí y ahora tengo que estar haciendo voces tontitas. Hay gente así. O ya tengo que, bueno, no, o sea, no hay más nadie que tú y tu bebé, Así o es, tus bebés, no hay más nadie y el mundo no importa. Tú simplemente agarra el cuento que a ti te nace, porque el que a ti te llama la atención, seguramente a tu niño le va a llamar la atención. Entonces, escoge ese cuento, vete, a lo mejor si quieres reléetelo primero por encima, por si acaso tiene alguna cosa que tú sientas que no se la quieras decir todavía, porque la tengas que filtrar a lo mejor por la edad, y la pasas, esa partecita, o sea, estás preparado. Pero tú simplemente que le pongas la mayor emoción que puedas. No tienes que ser un narrador profesional. O sea, yo no lo soy. Mira, simplemente cuento las historias y ya. Lo importante es decidir que vas a estar ahí presente y haces muecas.
yo creo que eso ayuda mucho. Las muecas a ellos les encantan. Claro, cuenta el cuento como tú quisieras que te lo hubiesen contado. Sí, sí. Hacen otra pregunta acá. ¿Qué papel crees que juega la narración de cuentos en la educación y desarrollo emocional para los niños? Todo. Todo. Más allá de las moralejas, me refiero. Todo, a ver. Un ejemplo, a lo mejor voy a tratar de resumirlo. Pero una de las cosas que yo siento que hoy en día ayuda mucho en mi experiencia como inmigrante es que muchas veces las mamás están afuera y no pueden transmitirles a los niños el español de nosotros, el venezolano. Y entonces los niños aprenden a hablar el idioma que hay allá y los niños llegan y cumplen 5 años y ya saben perfectamente el idioma de donde viven, pero no saben el idioma materno. Por esto yo siento que la narración, en ese caso, imagínate el papel tan importante de que tú dediques todos los días 10, 15 minutos a contarle una historia al bebé, aparte de hablarle desde que está en el vientre, él va a absorber eso, sobre todo de los 1 a 7 años que los bebés están absorbiendo y aprendiendo todo lo que les rodea. Yo siento que es importantísimo en ese ejemplo particular para que tú le puedas dar esa herencia a tu bebé. O sea, le puedas dar una herencia de que tú le vas a transmitir, no importa en qué parte del mundo te encuentres, le vas a transmitir tu idioma materno. Que es algo tan importante y que pareciera que fuera nulo y tonto porque mucha gente dice, ay no, yo no le voy a enseñar mi idioma materno porque entonces la gente se va a dar cuenta que yo no soy de aquí. Ay, por favor, todo el mundo se va a dar cuenta donde sea que vivas si tú no eres de ese país. Todo el mundo, no importa cómo te veas, porque siempre hay algo que te delata. Entonces por eso le vas a quitar la oportunidad a tu niño de darle esa herencia solo por pena de que no hable español. Eso le da muchísimo, o sea, es como el nexo que puede tener, yo lo he visto, o sea, una mamá y una hija y la mamá hablaba español y la hija no hablaba español, habla alemán. Yo siento que no terminaban de hacer el bonding de madre e hija, porque al fin de cuentas la hija no habla el lenguaje del corazón de la mamá. Entonces es demasiado importante, transmítele eso a tus hijos donde quiera que te encuentres, y yo siento que te ayuda muchísimo, aparte de las moralejas, que tú puedes decidir que hay ciertas cosas que no van a aprender en el colegio, hay ciertas cosas que tú se las puedes transmitir con una buena historia y que probablemente de otra forma no va a llegar a él, y va a llegar ese valor, va a crecer con eso y le vas a haber dejado ese regalo. Tenemos 3 preguntas cortas antes de terminar el programa por hoy. ¿Cómo decides la duración de cada uno de los cuentos que narras? No, es dependiendo de cómo sea el cuento y lo que me tome. Hay cuentos que son como que para ser narrados más rapiditos y hay otros que siento, es como que lo que me pide el cuento. Si el cuento me pide, yo soy lento, yo soy como el agua, yo, bueno, me explayo ahí a narrarlo y me puede tomar el tiempo que me tome. El Principito me puede tomar como 2 horas narrarlo completo o más. Pero depende del cuento. ¿Has hecho de múltiples partes o solamente de un cuento, un video? He hecho de muchas partes. Ah, bueno. Sí. Sobre todo, sabes que en las redes sociales el tema es que están que los videos pueden ser solo de que sea Instagram de 90 segundos y así. Entonces los he tenido que... Hay unos que sí los puedo narrar completo en TikTok porque tiene ahorita espacio para 10 minutos, pero en otras partes no. Entonces hay unos que son de varias partes y hay otros que sí están completos. El mejor es YouTube porque ahí están completos. Puedes colocar la duración que te dé la gana. Sí, exactamente. ¿Cuáles tipos de cuentos crees que conectan más con la audiencia? Con tu audiencia, perdón. Tipos de cuento con mi audiencia. Bueno, yo creo que esos, los de problemáticas, no sé, orientación sexual, temas de racismo. O sea, mientras más controversial sea, entonces más impacto causa. Sí, porque esa era como mi idea. O sea, inicialmente yo no quería simplemente un canal más de cuentos, en los que hay miles de canales así en YouTube y hay muchísimos cuentos de todos esos de toda la vida, pero no todos tienen la valentía para tratar los temas que en este momento es importante verles la cara. O sea, es importante verles la cara para poder resolverlos. Si no, ahí se van a quedar en la alfombra hasta que exploten. La última pregunta por hoy. ¿Tienes otro proyecto aparte de las cuentas? Sí, o sea, yo a lo que yo me dedico, que es diseño humano, que es algo completamente diferente, que tiene que ver con astrología, con numerología. Esto es otro mundo. Eso es otra historia. Esa es otra historia. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de comenzar con la narración de cuentos? Me habría gustado... Oye, no sé, esto no es difícil porque no es como que saber, pero sí me habría gustado, a mí me ha ayudado muchísimo esto de abrir la voz, ¿sí? Antes yo no podía hablar, o sea, yo me congelaba. O sea, yo en el colegio, si tenía una exposición, al día anterior estaba completamente enferma y me ponía tartamuda al momento que yo tenía que hacer la exposición. Entonces a mí me habría gustado
no me habría gustado entender que yo iba a poder como conquistar muchísimo de ese miedo con el simple hecho de meter el canal, de abrir el canal. O sea, si alguien tiene miedo de hacer un canal de YouTube, yo le aconsejo, vaya y ábralo, ya. No importa lo que sea que tengas que decir, ve y abre el canal inmediatamente, porque si te da terror que va a decir todo el mundo, no se lo digas a nadie, hazlo en secreto. Me habría gustado saber eso, me habría gustado saber que me iba a ayudar muchísimo para no tener tanto miedo al principio. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa por último. ¿Cómo podemos contactarte? Bueno, está la cuenta de TikTok, que es @mundo.de.cuentos. Está la página web, que es mundodecuentos.com. Y está el correo, que se llama hola@cq.com. CQ es SIKIU. ¿Cómo te podemos conseguir por YouTube? Y por YouTube es @mundodecuentos. @mundodecuentos. Así, sin es, puntos ni nada. Sin puntos ni nada. @mundodecuentos. Directo. Directo. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy de TMTX. Nos escuchaste a través de Radio 1, la Internacional 1340 AM. En la dirección general de la estación, Wilmer Rosas. En los controles, Arnaldo Flores. En la asistencia de producción por hoy, Elienis Roca y Crismar Molina. En la conducción te acompañó Alfredo Mujica con el certificado de locución número 56900. TMTX, tu marca tú, es transmitido en el dial 1340 AM con transmisión simultánea en línea a través de Radio 1 1340.es.tl y en Instagram mediante @tmtx.be, donde siempre respondemos sus comentarios y preguntas. Hasta el jueves, nos despedimos escuchando a Alan Aztec interpretando My Boy, y muchísimas gracias Ikio Andrade, creadora de Mundo de Cuentos, por venir a este programa. Gracias por la invitación, gracias. Gracias al público que nos estuvo viendo por en vivo, muchas gracias. Chao, hasta el jueves.